Tenemos en línea, prometimos hablar con gente de Córdoba, al presidente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, está el doctor Andrés de León. Doctor Raúl Martínez, ¿cómo le va? Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos? Gracias por atendernos primero. Doctor, ¿me cuenta un poquitito antes de darle con Mauricio cuál es el panorama de Córdoba en este momento? Bueno, nosotros hemos tenido un pequeño brote de coronavirus en Saldán, en un geriátrico, Ajá. que no se encontró todavía el caso cero, el caso inicial, y en el resto estamos más o menos como todo el país, con una curva que está aplanada en cuanto a contagios nuevos y bueno, todavía no hemos entrado en una fase crítica de falta de recursos, pero estamos preparándonos para toda la contingencia como el resto, ¿no? ¿Considera que la provincia está preparada para recibir esto Bueno, presupuestariamente, con todo lo que falta, o está más o menos como acá, como en el conurbano? yo creo que todas las urbes que son más pobladas tienen más riesgo de saturarse, pero bueno, nadie va a saber si está preparado hasta el momento en que le llegue el agua al cuello, como suelen decir. Bien. Mauricio está, ¿querés saludarlo al doctor? Sí, ¿qué tal, Andrés? Mira, Hola, Mauricio, lo importante, realmente nos pegó un poco el comunicado que emitió el Consejo Médico. Me parece que hay una carga emotiva en ese comunicado, ¿no? Que me parece que es interesante que la población, justamente lejos de cualquier formalidad, ¿no? de palabrerío así, muy rimbombante, con ese estilo, digamos, que ustedes lo emitieron, me parece que hasta va a llegar más a la población. ¿En qué se basa esto? Lo vamos a dejar que lo cuente, pero ponelo, Julián, ponelo en pantalla. Lo promueve el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Ahí está. No voy a leerlo todo, lo va a contar el propio responsable, el doctor de León, pero habla desde de la posibilidad de informarnos bien, ¿no? De recibir todo lo que llega, como llega. ¿Cuál fue lo que preguntaba, doctor de León, lo que preguntaba Mauricio, la esencia de este comunicado? Bueno, yo creo que tiene dos componentes. Primero, que es una reflexión más que un comunicado oficial de una toma de postura, es un llamado a la reflexión. Primero porque acá en un primer momento, cuando se supo que había un grupo de ancianos contagiados en un hogar, el intendente y algunos medios periodísticos le echaron la culpa al médico que había ido a ver a esos pacientes. Y aparentemente, cuando se hace la búsqueda epidemiológica, el médico en todos los otros lugares que había tenido contacto no hay nadie contagiado, con lo cual probablemente el médico sea contagiado por ir a atender a los ancianos. Ajá. Entonces esa estigmatización creo que es parte de el no chequeo con estos tres pasos que hay que chequear las noticias. Por otro lado, tenemos muchos médicos que empiezan a recibir distintos tipos de información sobre la fisiopatogenia de la enfermedad, distintas teorías, posturas, etcétera, y eso también es infoxicación, porque debemos atenernos solamente a los hechos que están comprobados, a la medicina basada en evidencia, y está muy bien explorar todas las teorías y evaluar posibles alternativas de tratamiento y curas, y eso hay que hacerlo con los procedimientos que hay que hacer, y no intoxicarse como médico también con información que no es la adecuada. Vos sabés que, Andrés, que hoy, el día de ayer, el doctor Gustavo Lopardo, que es uno de los infectólogos que asesoran al presidente en este consejo de expertos que hay dentro, colaborando con el Ministerio de Salud, justamente además revelaba eso, ¿no? De las fake news, las malas noticias, las noticias tergiversadas, incluso hasta hacía una crítica al periodismo, una sana crítica en el sentido de que uno está comunicando y de pronto el periodismo necesita un título, ¿no? Entonces de pronto Si es él comunica tal vez algo positivo y cuando sale del aire aparecen 14 muertos en Italia. Entonces como que no hay prudencia en cuanto a la comunicación. ¿Pasa también eso en Córdoba? Claro que sí, Mauricio, y es peligroso porque
el eje del problema es que nosotros estamos haciendo una serie de pasos como médicos, como integrantes de los equipos de salud, etcétera, para preparar para que lo que sabemos que va a venir. Entonces, el uso correcto de los equipos de protección personal, el triage, calificar y clasificar adecuadamente a nuestros pacientes, etcétera, y de pronto sale una noticia que podría causar con la alteración del hemoglobina una porfiria aguda y que en vez de ponerlo en el respirador hay que hacerle transfusiones de sangre. Entonces se crea un pánico hacia la población que también transmite un mensaje equivocado, como diciendo estos tarados de los médicos que se llevan 35 años de ejercicio y no sé cuántos de estudio, están poniendo en ventilación mecánica a los pacientes cuando tienen que hacer transfusiones. Eso es una estupidez. Después tardan en salir los análisis de estos estudios preliminares que son una línea de investigación. Esto salió de una gente que hizo un análisis por computadora de dónde podría ligarse el virus en una proteína de la hemoglobina. Yo que hago hematología, obviamente que esto entiendo algo, aparte de ser presidente del consejo, y me di cuenta en el acto que era una estupidez, pero hubo que buscar a un especialista que está haciendo un doctorado sobre hemoglobinopatía, que estuvo 3 días buscando bibliografías para desmentir esto. Es una locura. Nosotros alertamos siempre el tema de cuidar a los cuidadores, la protección, el tema de los insumos básicos, la reposición. Desde el primer momento, desde el Colegio de Médicos, incluso de todo Confemeco, todos los colegios del país, alertamos sobre esto. Lamentablemente ya empezamos con heridos, ¿no? Heridos de batalla, heridos de guerra o como se les llame. Tenemos una clínica con varios infectados y tenemos un hospital, ahora un hospital público en el partido de San Martín, con tanto médicos como enfermeros afectados. ¿Está pasando algo medio similar en Córdoba? Ha habido reclamos de lugares donde aparentemente no cuentan con suficientes equipos de protección personal. Me parece que están trabajando sobre eso. Parte de esto es la responsabilidad médica también, de que en los momentos en que se atienden determinadas patologías que no son portadores o sospechosos de COVID, hay que extremar algunas medidas, por supuesto, como todas, de lavado, de acercamiento, distanciamiento, etcétera, pero no necesariamente usar equipos como si tuviéramos a un ventilado en una terapia intensiva, porque ese equipo que nosotros utilizamos en forma desmedida es un equipo menos que tiene la gente que necesita utilizarlo. Lo que me parece que ha cambiado, y creo que estas noticias que nos alarman de Buenos Aires realmente nos ponen muy atentos y muy solidarizados con todo el equipo de salud, especialmente con los médicos contagiados, es que ya hay circulación del virus en pacientes que nosotros son asintomáticos y nos los tenemos que asistir. Entonces, de alguna forma, yo creo que como esto es dinámico, el Ministerio de Salud y las autoridades de cada provincia van a tener que tomar medidas de probablemente hisopar a las personas, aunque no sean pacientes, digamos, sospechosos de COVID, si esos pacientes van a ingresar a un quirófano o a ser atendidos en forma más invasiva en las instituciones, porque probablemente por ahí puedan esos pacientes provocar grandes contagios en el equipo de salud, a los cuales debemos cuidar mucho, porque también es un recurso que si empieza a escasear por esto de que se contagian, ahí sí vamos a estar en un problema bastante serio, ¿no? Doctor, entonces creo que eso es una reflexión que debemos realizar en el conjunto, ¿no? Ocurre también en la provincia lo que vemos acá, la construcción de hospitales móviles, bueno, no le llaman hospitales, centros sanitarios de atención en urgencia o algo semejante. ¿También ahí está pasando esto en Córdoba? Sí, acá en Córdoba se habilitaron unas camas en el Estadio Kempes, digamos que no en el estadio en sí mismo, sino todas en las instalaciones que están cubiertas, que son cubiertas, tienen calefacción, tienen baños, etcétera, y que son, pero no para atención de pacientes infectados, que para todo esto tenemos el polo sanitario que está adecuado, sino para cuando esos pacientes son externados, claro, y algunos no están en condiciones de volver a sus
viviendas, por ejemplo, porque son viviendas muy precarias, o porque son gente que vive en la calle, o lo que sea, que haya un lugar hasta que puedan permanecer hasta que los hisopados le den negativo. Ese es me parece que es el foco que hay que darle a estas camas y explicarlo bien, porque si no parece que estuviéramos preparando grandes salas donde vamos a poner a la gente para morirse, ¿no? Que no es una buena comunicación. Hay estos grandes espacios que están preparados, pero no son para atender pacientes infectados, sino para terminar de recuperar a los pacientes que necesitan estar aislados hasta que les dé los hisopados negativos y no pueden volver a mantenerse aislados en su casa por una deficiencia social. Bueno, Doc, por mi parte lamento habernos conocido en este momento, digo, un placer escucharlo, vamos a volver a llamarlo porque me parece importante ir conociendo, además que lo va contando con esa claridad. ¿Querés saludarlo, doctor? Andrés, un gusto escucharte y bueno, como le decimos a todos los colegas, cuidémonos, también nosotros. Sí, cuídense también ustedes. Lamentamos mucho no vernos porque nuestros encuentros con todas las provincias son muy enriquecedores, aparte del afecto que nos tenemos, y uno extraña esos afectos en estos momentos de aislamiento, pero sabemos que cada uno en cada provincia está haciendo el máximo de esfuerzo para poner ese granito de arena que debemos poner cada uno. Extrañamos, doctor, el abrazo y el fernet típico de aquella... Le mandamos un beso. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos. Que ande muy bien. Hasta luego.